A principios de enero de 2025, la policía danesa abrió una investigación, después de que al menos 20 objetos no identificados fueran reportados sobre la ciudad portuaria de Colle. Los medios de comunicación transmitieron a un testigo visiblemente afectado. No se ha dado ninguna explicación oficial, pero la participación tanto de las autoridades danesas como del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca sugiere que la situación está siendo tratada como una preocupación seria. Pero no es la primera vez que Dinamarca ha observado cosas extrañas en sus cielos. En el verano de 1940, durante la ocupación alemana, un niño de 15 años cerca del pequeño pueblo de Copenhague creyó haber presenciado una especie de extraño avión alemán. 3 figuras con trajes metálicos ajustados, una nave con forma de cúpula que despegó silenciosamente y desapareció en el cielo. Y luego en 1995, 3 personas estaban sentadas en un coche fuera de un pueblo llamado Alisu. Habían salido a buscar evidencia y obtuvieron más de lo que habían esperado. No solo luces o formas, sino contacto físico. Un niño, 3 veinteañeros, mismo país, diferentes décadas, y ahora aquí estamos otra vez. Luces en el cielo y nadie está muy seguro de qué hacer con ellas. Vamos a adentrarnos en esto. Una tarde soleada de verano, un niño de 15 años caminaba hacia el sureste desde Copenhague hacia el área alrededor de Tisburg, una colina que se eleva entre praderas y brezales. Había sido enviado a llenar los bebederos de agua para algunos animales. Mientras seguía el sendero del campo a lo largo del lado norte de Tisburg y alcanzaba la base de la colina, notó 3 figuras caminando lado a lado hacia él, desde el noreste. El niño describiría más tarde las figuras en detalle. Los 3 llevaban trajes brillantes de color verde oscuro que parecían de seda y se ajustaban estrechamente a sus cuerpos. Los trajes subían sobre sus cuellos y cubrían parte de sus barbillas. En sus cabezas, tenían cascos ajustados del mismo color, unidos suavemente a los trajes sin costuras visibles. Sus rostros estaban ocultos detrás de un material transparente que parecía vidrio. A lo largo del frente de cada traje, desde los hombros hasta los pies, corrían 2 relieves elevados de unos 10 centímetros de ancho que se integraban en la tela. No parecían llevar zapatos, y no había botones, cremalleras ni bolsillos visibles. A primera vista, su apariencia no destacaba de ninguna manera, y su altura parecía promedio. Su forma de caminar también era normal, y el niño notó que balanceaban ligeramente los brazos al moverse. Le pareció extraño encontrar a alguien en una zona tan desolada, y su primera impresión fue que podrían ser mecánicos. Cuando estaban a unos 30 metros de distancia, las 3 figuras giraron repentinamente hacia el sur y desaparecieron detrás de la colina. El niño creyó que lo habían hecho porque no querían encontrarse con él. Aunque, como él mismo dijo, su corazón latía en su garganta, la curiosidad pudo más. Se apresuró hacia la cima de la colina y vio que la figura que caminaba a la derecha, ahora cerca del borde de la pendiente, se había quedado un poco atrás y cruzaba para unirse a los otros a la izquierda. Los 3 continuaron lado a lado a través del brezo. Desde su punto de vista, el niño ahora podía ver que la parte trasera de sus trajes era lisa. Entonces vio una nave brillante con forma de cúpula descansando en el brezo a unos 200 metros de la colina. Notó cómo la luz del sol se reflejaba en su superficie. No había ventanas ni puertas visibles en el exterior y nada debajo que pareciera tren de aterrizaje o soportes. No pudo estimar su tamaño exacto en metros, pero pensó que probablemente era del tamaño de un avión militar alemán. Dado que el evento tuvo lugar durante la ocupación alemana de Dinamarca, el niño pensó que las personas que había visto debían ser pilotos militares alemanes. Cuando los 3 individuos llegaron a la nave, se quedaron quietos frente a ella por un momento y luego desaparecieron repentinamente. Esto desconcertó al niño. Había esperado verlos entrar por algún tipo de puerta o escotilla, pero no vio nada de eso. Después de unos segundos, la nave comenzó a elevarse directamente en el aire de forma silenciosa y vertical. Al principio, se movió lentamente, pero después de 6 o 7 segundos, cambió de dirección hacia el sureste y de repente aceleró a una velocidad increíble. En pocos segundos más, desapareció en el cielo en un ángulo pronunciado. El niño dijo más tarde que cuando la nave aceleró, escuchó un sonido como aire siendo azotado, un ruido similar al que se oye al mover rápidamente una caña de pescar larga en el aire. Corrió lo más rápido que pudo hasta el lugar donde la nave había despegado. El brezo allí, que era bastante alto, se estaba enderezando lentamente después de haber sido aplastado.
No notó marcas de quemaduras ni impresiones claras donde había estado el objeto. De camino a casa, no dejaba de preguntarse qué tipo de nave podría haber sido. Había visto aviones militares alemanes despegar cerca de Aalborg varias veces, pero esto no se parecía en nada a ellos. Nada de lo que había visto se movía tan rápido, y nada había sido tan inquietantemente silencioso. Cuando llegó a casa, le contó a su madre lo que había visto. Ella le dijo que debían haber sido alemanes y le advirtió que nunca hablara con ellos. Eso le dio a toda la experiencia una sensación extraña, casi secreta. Y después de eso, no volvió a hablar del tema. Solo años después encontró información sobre ovnis que despertó su interés, y sus pensamientos seguían regresando a lo que había presenciado en 1940. En 1974, finalmente reunió el valor para hablar del incidente oficialmente. Un lunes 20 de marzo de 1995, el investigador de ovnis Erling Elgelund recibió una llamada sobre un caso que rápidamente resultó ser más intrigante de lo esperado. Durante una conversación con el testigo, el señor H. de Odenza, quedó claro que la historia contenía detalles inusuales y complejos. A medida que se desarrollaba el relato, el señor H. emergió como una figura central y lo que inicialmente parecía sencillo se convirtió en algo mucho más misterioso. Erling, un investigador activo y colaborador de información ovni escandinava, trabajó para documentar el caso lo más detalladamente posible. La historia comienza con una mujer que vivía en Alisu, justo al norte de Odenza. Ella se describía a sí misma como una psíquica y aparecía en periódicos locales y en televisión, donde hablaba de su capacidad para ver auras, predecir el futuro y sanar. A finales de los años 70, mantenía una considerable lista de clientes y realizaba reuniones abiertas cada miércoles por la noche, donde cualquiera podía ir a hablar sobre auras y otros temas relacionados. La mujer afirmaba ser de otro planeta y decía que sus habilidades le habían sido otorgadas por hombres del espacio que la visitaban regularmente. Decía que a menudo aterrizaban junto a una rampa de hormigón en un campo cerca de su casa. Ahora llegamos a la parte de la historia donde el señor H. ya no está solo. Dos jóvenes se unen a él en su búsqueda, ambas en sus primeros 20 años como él. Lo que los une es la misma atracción y curiosidad intensa provocada por los extraños rumores que rodeaban a Alisu. Por claridad, las iniciales han sido ampliadas a nombres de referencia. El señor H. se convierte en Frederick, y las dos jóvenes, A.S. y Fit, son referidas aquí como Anna y Freya. Los tres habían escuchado las historias sobre supuestas visitas de hombres del espacio en la zona. Dos de ellos habían visitado a la mujer psíquica en una ocasión anterior. Una noche, la curiosidad pudo más y decidieron ir a ver por sí mismos si había algo de verdad detrás de los rumores. Alrededor de la medianoche del domingo 19 de marzo de 1995, los tres estaban sentados en un coche con vista al campo ubicado entre el salón comunitario de Alisu y la casa de la psíquica. Desde allí, podían ver la rampa de hormigón donde se decía que aterrizaban los hombres del espacio. La noche envolvía los campos en silencio, frío y total. Mitad expectantes, mitad incrédulos, escaneaban el cielo y el horizonte. ¿Qué pasaba por sus cabezas? ¿Qué estaban pensando? Cualesquiera que fueran sus intenciones al aventurarse esa noche, no tuvieron que esperar mucho. Aproximadamente 15 minutos después, Frederick, que estaba sentado en el asiento delantero, notó luces blancas y rojas parpadeando sobre el campo. Momentos después, apareció una columna de luz turquesa, visible solo por unos segundos antes de desvanecerse. Aproximadamente a las 12:30 de la madrugada, los tres presenciaron un objeto gris pálido flotando sobre la rampa de hormigón. Al principio, parecía casi transparente. Podían ver débilmente los contornos de los árboles a través de él, tenuemente iluminados por el resplandor de las luces de invernadero detrás de ellos. Gradualmente, el objeto comenzó a emitir su propia luz. Comenzó débilmente, luego se volvió más brillante, haciendo la forma más clara y definida contra la noche. Casi una hora había pasado mientras los tres permanecían en el coche, observando el extraño objeto flotando silenciosamente en el campo. Entonces, sin previo aviso, comenzó a moverse hacia ellos. Lenta y deliberadamente, se deslizó a través del campo y se acercó al coche. Para su incredulidad, se acercó tanto que parecía presionar contra el capó, aunque de alguna manera permanecía transparente, y a través de su superficie pálida aún podían distinguir los contornos de los árboles y la noche detrás de él. Mientras flotaba justo sobre el capó,
casi tocando el coche, algo cambió en el aire. Los tres sintieron de repente una abrumadora sensación física, como si ellos mismos estuvieran siendo levantados de sus asientos, atraídos hacia el objeto por una fuerza invisible. No era violento, pero sí inconfundible. Un cambio en la gravedad o en el peso, como si el suelo ya no lo sostuviera de la misma manera. Al mismo tiempo, un tono agudo comenzó a elevarse desde la carretera debajo de ellos. Describieron el sonido como similar a la alerta que se escucha en algunos coches cuando los cinturones de seguridad no están abrochados, agudo, insistente y extrañamente mecánico. Freya, que estaba sentada en el asiento trasero, comenzó a gritar de repente. Ese estallido repentino de sonido pareció interrumpir el encuentro. El objeto comenzó a retirarse, alejándose lentamente a través del campo. En el mismo momento en que el objeto comenzó a retirarse, los tres escucharon un sonido metálico. Era agudo y resonante, algo similar al ruido que se oye al golpear una gran lámina de metal. El sonido era tan claro que cada uno de ellos comprobó instintivamente si provenía del interior del coche. En el campo, el objeto aún era visible. Entonces comenzó a cambiar. Se dividió en dos hemisferios que permanecían conectados, formando una estructura abierta. Los tres lo vieron claramente. Unos segundos después, apareció una luz azul entre las dos mitades y se elevó hacia arriba en forma de abanico. Esta parte fue vista por Frederick y Anna. Dentro de la luz azul ascendente, Frederick notó algo que se estaba formando. Parecía un submarino suspendido dentro del haz luminoso. Después de un corto tiempo, los dos hemisferios volvieron a unirse y el objeto regresó a su forma original. Anna y Frederick vieron un tubo extendiéndose hacia abajo desde la parte inferior del objeto. Parecía dirigirse hacia el suelo, aunque no parecía tocarlo. Mientras observaba esto, Frederick también notó lo que parecía ser un haz de luz en movimiento, similar a una linterna, recorriendo lentamente la superficie del objeto. Esta luz duró solo unos segundos antes de desaparecer. Momentos después, todas las luces del objeto se apagaron. El campo volvió a quedar completamente oscuro. Los tres testigos, aún intentando procesar lo que habían visto, encendieron el coche y se dirigieron a casa. Durante el trayecto de regreso, Anna y Frederick tuvieron la clara impresión de que algo lo seguía. Sentían como si otra presencia mantuviera el ritmo detrás del coche, aunque no podían verla directamente. Freya, sin embargo, no reportó esa sensación y permaneció tranquila. La carretera detrás de ellos estaba vacía. No había luces, ni movimiento, ni sonido. Solo la quietud de la noche. Cuando llegaron a casa, los tres se sentaron, y sin consultarse entre ellos, hicieron dibujos de lo que habían visto. Cada uno trabajó de forma independiente para capturar los detalles desde la memoria. Gran parte de lo que registraron era sorprendentemente similar, indicando un alto grado de coincidencia sobre lo sucedido. Sin embargo, hubo un punto notable de desacuerdo: la forma del objeto gris claro. Frederick creía que tenía forma de hemisferio, una simple cúpula redondeada. Anna pensaba que se parecía más a un recipiente invertido, más ancho en la base y curvándose hacia adentro cerca de la parte superior. Freya, por su parte, lo describió como la forma de una lenteja, plano y ligeramente curvado por ambos lados. A pesar de esta diferencia, los tres coincidieron en un detalle crucial. Los bordes del objeto eran vagos e indefinidos, como si estuvieran borrosos o incompletos. Todos estaban algo alterados por la experiencia y se quedaron hablando hasta las 6 de la mañana. Ese mismo día, Frederick contactó con Scandinavian UFO Information. Cuando el Helund habló con él, Frederick sugirió que fueran juntos al punto de observación. El Helund se puso en contacto con Martin Lick y Toke Aunstrup, dos conocidos investigadores de la comunidad ovni danesa, que estaban en Odense en ese momento. Ambos se mostraron interesados en unirse y se prepararon para una observación nocturna en el lugar. Alrededor de las 11:30 de la noche, se dirigieron al campo. Desde la medianoche hasta la 1:15 de la madrugada, el Helund, Frederick, Anna y Freya permanecieron en el lugar del avistamiento sin observar nada inusual o fuera de lo común. Mientras estaban allí, aprovecharon para examinar la zona a fondo, pero no encontraron nada relevante. Al día siguiente, el Helund entrevistó a Anna, quien tenía algo más que añadir al relato original. En algún momento antes del incidente principal, Anna y una amiga habían visitado a la mujer psíquica. Mientras estaban sentadas en la sala de estar hablando,
Anna creyó ver triángulos débilmente brillantes parpadeando en la habitación. No dijo nada al principio, sin estar segura de lo que veía, hasta que su amiga mencionó de repente que veía lo mismo. Cuando comenzaron a hablar de ello, la psíquica les dijo que los triángulos eran en realidad pequeñas naves espaciales. Anna encontró el momento inquietante. Sintiendo que todo había ido demasiado lejos, salió afuera a fumar un cigarrillo. Freya había visto menos durante el avistamiento. Más tarde explicó que estaba muy asustada y pasó gran parte del tiempo mirando hacia otro lado, incapaz de observar lo que estaba ocurriendo frente al coche. A pesar de esto, estaba segura de haber visto el objeto gris claro durante el periodo principal del incidente y recordaba claramente la sensación de ser atraída hacia arriba cuando estuvo más cerca. En los días posteriores al avistamiento, el Gelund contactó a la mujer psíquica. Queriendo comprender mejor el contexto, él y Martin organizaron una visita. El viernes, 24 de marzo a las 2 de la tarde, condujeron hasta su propiedad para obtener una impresión de primera mano del lugar y sus alrededores. La mujer afirmó que de vez en cuando, algo aterrizaba junto a su casa en una rampa de hormigón, ubicada en el borde del campo adyacente. Según ella, estos aterrizajes habían estado ocurriendo regularmente desde la década de 1940. No había sido informada de que otros testigos también habían reportado ver un objeto en ese mismo lugar. Describió a los visitantes como seres amistosos que estaban ayudando al planeta y a su población. También afirmó estar en contacto telepático constante con ellos y dijo que a menudo la visitaban en su sala de estar. Dijo que los visitantes la llenaban de energía que utilizaba para propósitos positivos como la sanación. Según ella, la gente de Alisu estaba acostumbrada a las visitas pero simplemente elegía no hablar de ellas. Curioso por saber si había algo de verdad en esto, el Gelund decidió preguntar a los habitantes locales. Visitó a los vecinos más cercanos cuyas casas limitaban con el campo donde habían ocurrido los avistamientos. Pero ninguno de los vecinos había notado nada inusual. Tampoco conocían a la psíquica ni sus supuestos contactos alienígenas. Uno de ellos le dijo al Gelund que la rampa de hormigón había sido originalmente un tope ferroviario construido por los alemanes durante la guerra. Incluso recordaba haber visto un tren pasar por Alisu. Erling concluye que la credibilidad inmediata de los tres testigos es alta. Sin embargo, también considera la posibilidad de que pudieran haber sido influenciados por la fuerte personalidad de la mujer psíquica. Pequeñas impresiones y detalles fragmentados podrían haberse unido en una experiencia compartida interpretada posteriormente como un avistamiento ovni. Como en muchos otros casos, la conclusión aquí está lejos de ser sencilla. En la opinión de Erling, las organizaciones ovni a menudo encuentran difícil tratar con informes de personas que se identifican como contactados y que afirman estar en comunicación regular con seres alienígenas. El desafío es que en la mayoría de estos casos, solo el contactado es capaz de ver o escuchar a los visitantes. Esto hace que los relatos sean difíciles de investigar y a menudo menos convincentes para otros. Sin embargo, Erling sigue dispuesto a ver si alguien más de la zona se presenta. Junto al relato de Frederick, Anna y Freya, existe un informe de otro pueblo que podría ofrecer un contexto más amplio para los acontecimientos. El incidente tuvo lugar en el pequeño pueblo de Jordose la noche del 22 de marzo, solo 2 días después del avistamiento de Alisu. Una mujer de 89 años que vivía en una casa aislada, informó haber sido despertada en medio de la noche por una fuerte luz blanco-amarillenta, que brillaba a través de la ventana de su dormitorio. Su habitación da a un jardín rodeado de árboles y campos sin ninguna carretera cercana, ni fuente directa de esa iluminación. La luz era tan intensa que llenaba toda la habitación y persistió durante unos 30 minutos. Durante ese tiempo, también notó un aumento claro de la temperatura. Debido a su edad y condición física, no pudo levantarse de la cama para investigar y no se observó ningún objeto ni movimiento. Finalmente, la luz se desvaneció y desapareció. Aunque no se vio ninguna nave, la naturaleza de la luz y los efectos físicos que produjo guardan similitud con aspectos del evento de Alisu, particularmente en términos de iluminación repentina y la sugerencia de una presencia justo fuera de la vista. El momento y la ubicación hacen que este caso sea notable. Erling el Gelund no estableció una conexión directa entre los dos incidentes, pero consideró el informe de Jordose lo suficientemente significativo como para ser publicado en paralelo con el relato de Alisu, como parte posible de un patrón regional más amplio. Ahora, volvamos al principio. Un niño,
un camino, una colina. Se ha planteado que los momentos emergentes de la tecnología pueden despertar curiosidad galáctica. El conjunto de luces, naves y formas que los aviones de combate detectaron durante los años 40 en el espacio aéreo europeo. ¿Acaso eran de origen humano, inducidas por drogas o de origen alienígena? En el nivel más básico, podría haber sido un aterrizaje clandestino. Tal vez una tripulación aérea alemana pilotando tecnología secreta. El niño tenía experiencia con aviones, su forma general y los sonidos que se suponía que debían hacer. La diferencia era evidente. Este objeto era notablemente diferente, silencioso. Aunque comprensible, la reacción de su madre más tarde lo llevó hacia una lógica más convencional, calmó sus inquietudes y dejó sus dudas en reposo hasta que finalmente encontró personas y experiencias que resonaban con lo que había vivido. Fue el impulso que necesitaba para hablar y expresar la inquietud que nunca dejó de crecer. Medio siglo después, otro campo y 3 jóvenes atrevidos. Un encuentro que ellos mismos invitaron de forma imprudente. Fueron allí esperando convencerse. Obtuvieron eso y más. A esto se suma la extraña conexión con la mujer psíquica que parecía tener una relación benevolente con visitantes que le proporcionaban energía como una especie de fuente de bienestar. Parecía serenamente integrada en la situación, sin verse afectada por la angustia que a menudo marca a otros contactados, incluso soportando el estigma público. ¿A quién crees y por qué? ¿Qué preguntas permanecen? Los 3 investigadores, todos figuras destacadas en la ufología y colaboradores frecuentes de Scandinavian UFO Information, tuvieron la oportunidad de examinar el lugar. No había rastros, ni evidencia física. Erling Elgelund permaneció investigando, preguntando y revisando todo. Los habitantes locales claramente no estaban al tanto de los supuestos eventos como él habría esperado. Aún así, había hablado con los testigos principales. Había visto sus dibujos, y su intuición le decía que estaban diciendo la verdad. Y ahora, aquí estamos en 2026. El escenario ha cambiado, pero el misterio y las preguntas no.